Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando, comenzando con la introducción de este hermoso libro que es el libro de Josué. Nosotros estuvimos mirando sobre los protagonistas en nuestro último curso bíblico, estábamos mirando estos protagonistas que están en una unión, vamos a decir, en una forma concatenada, ¿verdad? O sea, Moisés, el protagonista principal, desde el Éxodo que viene caminando, luego aparece Josué, van caminando juntos y ahora entonces este protagonista que le pasa, es decir, Moisés le pasa la pelota ahora a Josué. Luego también tenemos otro protagonista que es un gran protagonista, es con respecto al pueblo. El pueblo también es un gran protagonista dentro de este libro. Y por supuesto, el otro protagonista es Dios. Son los tres grandes protagonistas dentro de este libro tan interesante, el libro de Josué. Hoy nosotros queremos mirar en este curso bíblico del día de hoy principalmente las acciones concretas. Las acciones concretas que nosotros vemos entonces de parte de Josué principalmente, de parte del pueblo, de parte de Dios. Y también hay otro protagonista que es el único que aparece en este libro, así en una forma individual, y es Caleb. Caleb es un único individuo de relieve en Josué. Nosotros eso lo encontramos en el capítulo, fíjense, entonces acompáñenme por favor con su Biblia también, capítulo 14, del versículo 6 en adelante. Y te habla luego de la parte que le corresponde a este personaje. Los hijos de Judá fueron a Gilgal, donde estaba Josué, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenisita, le dijo: tú sabes muy bien
lo que el Señor dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de mí y de ti en Cades Barné. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el servidor del Señor, me envió a Cades Barné a explorar el país. Y yo le informé con toda franqueza. Mientras los compañeros que habían ido conmigo desalentaban al pueblo, yo me mantuve plenamente fiel al Señor mi Dios. Aquel día Moisés hizo esta promesa ratificándola con un juramento. La tierra que pisarán tus pies será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque te has mantenido plenamente fiel al Señor mi Dios. Ahora ves que el Señor me ha conservado la vida conforme a tu promesa. Ya han pasado 45 años desde el que el Señor dirigió esta palabra a Moisés, cuando todavía Israel iba por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces, tanto para combatir como para ir de un lado a otro. Por eso, dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará conmigo y yo los expulsaré como Él me lo prometió. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, y le dio Hebrón como herencia. Por eso Hebrón ha sido hasta el día de hoy la herencia de Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, ya que él se había mantenido plenamente fiel al Señor, el Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón fue Kiriat Arba, y Arba fue el más grande de los anaquitas. Después cesó la guerra en el país. Está interesante, ¿verdad? Entonces, la promesa hecha por Dios a Caleb, ciertamente, pero por medio de Moisés. Entonces, miramos aquí, es la primera vez que encontramos a este personaje, ¿verdad? A Caleb, en el capítulo 12 del libro de los Números. Luego, cuando Moisés lo manda a explorar la tierra de Canaán, ese fue el momento, ¿verdad? El primer momento en que aparece. Eso ya está en el libro de los Números, en el capítulo 12, en el libro de los Números. Después, Moisés le promete premiar su fidelidad. Es interesante esa parte, nosotros habíamos estudiado. Les pido que ustedes vuelvan, busquen un poco el libro de los Números, llegando hasta el capítulo 12, porque vamos en una forma así sistemática. Por lo tanto, una vez que vayan encontrando los capítulos cercanos, después pueden buscar, porque siempre van a encontrar ahí, ¿verdad? En forma sistemática. Bueno, este hombre, Caleb, fue un hombre fiel y con gran fe en las promesas de Dios. Así lo presenta la Biblia. Según este pasaje, también tenía el don de la paciencia. Imagínense entonces, este es el otro personaje que nosotros tenemos. A través de Moisés, estaba Josué, decíamos, está el pueblo, está Dios, y ahora tenemos este cuarto personaje. Este personaje, o el quinto ya, ¿verdad? Porque decíamos Moisés, Josué, después está el pueblo, después está Dios, cuarto. Y entonces el quinto sería Caleb. Y tiene mucha paciencia. Esperó más de 45 años para recibir su tierra. O sea, esa herencia que el Señor le había prometido, ¿verdad? Ahora, el ejemplo de este personaje, Caleb, puede hoy servirnos para ser un poco más pacientes en un mundo que se deja llevar fácilmente por la prisa y el deseo de satisfacciones inmediatas. Este entonces es el gran mensaje de este personaje, la paciencia. Hago las arcibeañas de Guanajina yo. La yaguapú, ya calcular, ya mañana, ya echar y esperar con paciencia, pero aquello que Dios verdaderamente nos ha prometido. Eso no quiere decir no hacer nada, porque ustedes saben que este personaje estuvo siempre ahí, ¿verdad? Al pie del cañón, como decimos nosotros. Ahora, la comida, todo lo que significa, ¿verdad? El aspecto de la paciencia y de la fe es lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a seguir un poquitito mirando más sobre estos personajes tan interesantes de la Biblia. También Caleb aparece en el libro del Deuteronomio, en el 1:36, donde se anticipa lo que ocurrirá
mucho más tarde. Bueno, es entonces el último, es para cerrar un poco sobre los protagonistas. Ahora decíamos nosotros cuando comenzamos nuestro curso bíblico que hoy queremos mirar un poco sobre las acciones concretas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se realiza? La actividad principal en este libro de Josué se centra en la conquista y en el reparto de la tierra. Vuelvo a repetir porque aquí entonces está el caracú de nuestro estudio. El libro entonces se concentra en la conquista y en el repartir la tierra, es decir, la herencia que Dios había prometido a Israel por medio de Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El cardenal Christian Wigan Twomey, de 90 años, falleció el 3 de abril. Fue uno de los eclesiásticos más comprometidos con el desarrollo y la búsqueda de la paz en su país, Camerún. De hecho, en 2019 recibió el premio Nelson Mandela por promover la paz y el respeto de los derechos humanos. En 2020 había sido secuestrado durante varias horas por un grupo de hombres armados. El cardenal había recibido amenazas tras animar a los niños a regresar a la escuela después de un violento ataque en el que asesinaron a varios de ellos. El atentado había también llamado la atención de Francisco, quien desde Roma lo había condenado. Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita i piccoli innocenti mentre seguivano le lezioni a scuola. Che Dio illumini i cuori perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le martoriate regioni del nord-ovest e sud-ovest del paese possano finalmente ritrovare la pace. Tras la muerte del cardenal, Francisco envió un telegrama a Camerún donde, sobre todo, alabó su promoción por los derechos humanos. El cardenal ya no tenía derecho a participar en un eventual cónclave. Con su fallecimiento, el colegio cardenalicio disminuye a 226 miembros, de los que 126 son electores. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Y nosotros aquí del libro de Josué miramos principalmente todo lo que significa para nosotros en este momento la conquista y todo lo que significa también el repartir la tierra. Estos son los dos elementos fundamentales. Ahora, ninguna de estas dos cosas, tanto la conquista de la tierra como también el reparto de la tierra, está mandada en la parte legal del Deuteronomio.
Ninguna de estas dos cosas están mandadas en la parte legal del Deuteronomio. Pero sí hay otras acciones contadas en Josué que aparecen como cumplimiento de algún que otro aspecto de la ley deuteronómica o de otras partes del libro. Es decir, nosotros entonces aquí con respecto a esto, un aspecto legal, así como diga el Deuteronomio, no lo tenemos aquí. Otras cosas sí, y vamos a ir viendo cuáles son. Ahora, ¿cómo se tiene que tratar a los pueblos enemigos? Por ejemplo, ese va a ser una acción concreta. ¿Cómo se le tiene que tratar a los pueblos enemigos? Desde Jericó hasta la última campaña del norte. Esto, según nosotros encontramos aquí en este libro, siempre responde al cumplimiento de la ley del anatema que aparece justamente, ¿verdad?, en el libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio, el capítulo 20, del 15 al 18, se nos habla de esta ley del anatema. Y fíjense cómo aparece aquí. El asedio cuando hacen a las ciudades enemigas. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, le va dando instrucciones. Primero le ofrecerás la paz. Si ella la acepta y te abre las puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz y te pone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor tu Dios la ponga en tus manos, tú pasarás al filo de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado y cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutar de los despojos de los enemigos que el Señor tu Dios te entrega. Imagínense, bien durito, estamos en el capítulo 20 del versículo, estamos leyendo el versículo 10 en adelante, cuando se asedia, dice, la ciudad, la conquista de la tierra. Así tratarás a todas las ciudades que estén muy alejadas de ti y que no pertenezcan a las naciones vecinas. Pero en las ciudades de esos pueblos que el Señor tu Dios te dará como herencia, no deberás dejar ningún sobreviviente. Consagrarás al exterminio, es decir, el famoso anatema, exterminio total a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los givitas, a los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Así ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. Entonces, aquí vamos a detenernos un poquitito, ¿verdad? Porque así como nos presenta, y muchas veces yo le escucho a la gente, ¿verdad? Pero una vez enseñan de Tawín de las cosas, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene esto? Nosotros hemos estudiado ya bastante de la introducción a la Biblia, ¿verdad? Que estos son lenguajes del género literario, pero que está transmitiendo dentro de las exageraciones, atención a lo que estoy diciendo, dentro de las exageraciones están transmitiendo los mensajes o el mensaje, en este caso principal, que el autor sagrado está queriendo hacer llegar al pueblo, a la gente, dentro de su organización y dentro del pensamiento. En realidad, ¿qué es lo que está detrás de estos mandatos, digamos así, que ponen en boca de Dios, evidentemente? Esto se pone en boca de Dios, porque el que está hablando, nosotros sabemos que en el Deuteronomio es un libro donde encontramos los discursos de Moisés. Pero estos 4 discursos de Moisés responden, por una parte, a un mirar un poco toda la acción de Dios, cosas concretas, ¿verdad?, que Dios fue realizando en la vida del pueblo a través de su guía Moisés y a través de todo el pueblo, o sea, todo el caminar por el desierto hasta llegar ahora a la tierra prometida. Pero ellos reflexionan, y esto ahora salimos como mirando una tercera persona que está mirando y que está escribiendo, ellos se dan cuenta en su forma de pensar, en su forma de hacer, todo un mirar hacia atrás. ¿Cuáles fueron las causantes por las que nosotros nos encontramos
en el exilio, se dan cuenta que el problema principal fue la idolatría. Pero, ¿qué significa la idolatría justamente? Y el haberse contaminado del aspecto religioso, del aspecto cultural, de la forma diversa de pensar y de actuar de los otros pueblos que fueron introduciéndose entonces en esa cultura de Israel. Entonces ellos después descubren y dicen, lo único que pudieron hacer estas culturas extranjeras sobre la nuestra, y sobre todo en el aspecto religioso, porque ellos están mirando del aspecto religioso, es que nos hayan separado los unos de los otros, nos hayan disgregado. ¿Y a través de qué cosa? A través de la religión. La religión, en lugar de unirnos, entonces lo único que hizo fue separarnos. Y claro, porque el elemento religioso, eso lo podemos estudiar desde, si quieren, también de una antropología religiosa, o podemos estudiar también de una filosofía religiosa, todo lo que significa el aspecto simplemente de la razón. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el elemento religioso es tan fuerte, tan elemental en la vida del hombre, el aspecto trascendental, esa búsqueda continua del hombre hacia el más allá. Todos tenemos eso, solamente que aquí el problema es que cada uno oyapi, cada uno por su lado, oyapi para ahí. Y entonces eso hizo que el pueblo se disgregue. Ahora ellos comienzan a pensar y dicen, el añandera haberui. Y justamente lo que nos ha llevado y lo que nos sigue llevando por un mal camino ha sido y sigue siendo para ellos entonces el hecho de la idolatría. Pero la idolatría como dejarse contaminar por el pensamiento, principalmente por el pensamiento religioso de los otros pueblos circunvecinos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Tú me miras y tu hermoso rostro encuentro. Sostienes y en tu dulce y eterno amor espero. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre las acciones concretas. Decíamos que la actividad principal, ¿verdad?, de este libro de Josué era la conquista de la tierra por una parte y luego también el reparto de la tierra. Pero estas cosas no están mandadas así en una forma legal. Sin embargo, decíamos y estábamos mirando cuáles son aquellas que están mandadas directamente y que encontramos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Y una de ellas, y estábamos hablando hasta recién, es el cómo debían tratar, decíamos, a sus enemigos, a las ciudades donde ellos entraban y que tenían que tomar como posesión. Entonces, desde Jericó hasta la última campaña del norte, decíamos, se supone el cumplimiento de la ley del anatema. Eso quiere decir del exterminio. Nosotros acabamos de leer, acabamos de mirar desde el libro del Deuteronomio y comenzamos a explicar un poco, porque aquí nos parece una cuestión muy sanguinaria, ¿verdad?, muy dura para nosotros hoy con nuestro pensamiento, porque le dice: consagrará el exterminio total a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los givitas, a los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos, y ahí está. Aquí entonces pone el subrayado y en negrita para que entendamos bien, dice, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses, en honor de sus dioses. Así ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. Si para conquistar una ciudad tienes que asediarla mucho tiempo, no destruirás sus árboles a golpes de hacha. Come de sus frutos, pero no los cortes. ¿Acaso los árboles del campo son hombres para que los hagas también a ellos víctimas del asedio? Podrás destruir y cortar en cambio los árboles que sepas que no dan ningún fruto, a fin de construir máquinas de asedio contra la ciudad que te oponga resistencia hasta que logres someterla. Interesante, ¿eh? Este es el discurso entonces de Moisés. Aquí hasta podemos mirar y de una lectura, si queremos, así una lectura ecológica, ¿verdad? Aquí justamente le dicen, no, más bien quitita, ¿acaso los árboles tienen la culpa de eso? No. ¿Son hombres acaso? No. Y sobre todo porque ellos saben también, ¿verdad?, lo que significa, y más aún en esas tierras, imagínense, tierras desérticas, tierras áridas, lo que significa, es una joya, es verdaderamente una cosa impresionante, ¿verdad?, tener un arbolito ahí en medio del desierto. Bueno, entonces todo esto nos hace pensar, ¿verdad?, y nos hace entender cómo también, entre comillas, la razón por la que ellos están asediando, si llegan a tal exigencia, es por algo, ¿verdad? Porque por otras partes entonces se les presenta también como medio piadoso. O sea, con la madre, que esto, que aquello, pero a los otros no, a los hombres no, a las ciudades que se le oponen. Pero, como ya dijimos anteriormente, se está refiriendo al aspecto de las influencias negativas que ellos recibían de los países circunvecinos, ¿verdad?, de las naciones circunvecinas, de las tribus circunvecinas. Entonces, por eso es que ellos, al hacer su reflexión y darse cuenta que nosotros caímos en esta situación del exilio, de una disgregación total, es porque nos dejamos influenciar por muchas corrientes externas, corrientes religiosas, evidentemente, que no tienen nada que ver con la nuestra. Entonces, eso nos disgregó. Bueno, aquí vemos también con respecto a la conducta con el rey de Ai. Ai es una ciudad y los 5 reyes también colgados después. Sigue la norma de Deuteronomio 21, 22, 23. Deuteronomio 21. Vamos a mirar un poco. 21, del versículo 22 al 23. ¿Qué le dice? Si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte
es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios. Y tú no mancharás el suelo que el Señor tu Dios te da como herencia. Entonces aquí le está diciendo, atención, mia penda peyapuyana, es decir, no tiene que quedar ahí. Vamos a mirar un poco en Josué ahora para decir, esto se cumple en el libro de Josué, en el capítulo 8, sucede justamente, como decíamos recién, con estos reyes, que ellos después le van a castigar, pero después lo van a bajar. 8, decíamos, capítulo 8, versículo 29. Dice lo siguiente, ya al final, ¿verdad? Al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran el cadáver. Lo arrojaron cerca de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que está todavía hoy. Hey, hoy, bebé. Que está todavía hoy. Es una forma entonces de explicar lo que ellos tenían así, de algún muerto que estaba ahí, o por lo menos algún pequeño monumento. Pero interesante, ¿verdad? Se cumple eso que en el Deuteronomio está diciendo. No tiene que permanecer, decíamos, por mucho tiempo. Así también vemos los 5 reyes colgados en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículos 26 y 27, encontramos esta misma práctica que aparece, ¿verdad?, en el libro de Josué, del Deuteronomio, perdón. Y luego lo vemos en Josué. Después de esto, Josué los mandó matar y los hizo colgar de 5 árboles. Allí quedaron suspendidos hasta la tarde. Y a la puesta del sol, se dan cuenta, Josué mandó que los descolgaran de los árboles. Luego los arrojaron en la cueva donde habían estado escondidos. Y a la entrada de la misma pusieron grandes piedras que todavía están allí. Interesante eso, todavía están allí. También en el otro texto decía lo mismo, ¿verdad? Como una forma, ¿verdad?, de llamar la atención al pueblo y decirle, bueno, ya cumplí, ya que vea un monumento, caña nemo mandu aina, va, ¿verdad? Es una forma pedagógica también de enseñar, como el autor sagrado y todo este grupo, ¿verdad?, que está reflexionando de la escuela deuteronomista quiere transmitir al pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado.
volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué principalmente y estamos mirando las acciones concretas que se le pide aquí a Josué que tiene que realizar con el pueblo, ciertamente acompañado, pero es Dios el que le va pidiendo. Primero decíamos la conducta, por ejemplo, del rey de Ai. Después decíamos los 5 reyes también que fueron colgados del árbol, que siguen todos según las normas que encontramos en Deuteronomio, que no pueden quedar, dice, un cadáver colgado de un árbol pasado la noche, sino que a la tardecita. Otro elemento que encontramos, por ejemplo, la ceremonia del monte Ebal. Vamos a mirar aquí en el capítulo 8, 30-35. Sigue también la orden dada en el Deuteronomio. Vamos a mirar entonces primero el capítulo 8, decíamos del 30 al 35. Nos dice lo siguiente: entonces Josué erigió un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocausto al Señor e inmolaron sacrificios de comunión. Esto nosotros miramos hasta el versículo 35. Josué escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés que había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, una mitad hacia el monte Garitzim y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor, de bendecir primero al pueblo de Israel. Después de eso, Josué leyó cada una de las palabras de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el libro de la ley. ¿Se dan cuenta? En el libro de Deuteronomio, ya tú llamas lo que es la bendición y la maldición. Exactamente entonces como está escrito en el libro de la ley. Josué no dejó de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés, y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que estaban con ellos. Entonces nos hace recalcar, entender que aquí se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Eso es lo que nos quiere decir en el fondo, ¿verdad? Y por eso dice, Josué no dejó de leer ni una de las palabritas
que estaban en el libro de la ley, es decir, se dejó guiar siempre por la ley del Señor. Y ahora en el Deuteronomio, en el capítulo 27, 2:8, encontramos esto mismo, ¿verdad? O sea, que es lo que Moisés 22, ¿verdad? 27. Tenemos en el capítulo 22, versículo 2, hasta el versículo 8. El día en que crucen el Jordán para ir a la tierra que el Señor tu Dios te da, erigirás unas piedras bien grandes, las blanquearás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. Harás esto cuando cruces el Jordán para entrar en el país que te da el Señor tu Dios, esa tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha dicho y te lo ha prometido. Después de cruzar el Jordán, pondrás esas piedras en el monte Ebal, según instrucciones que hoy les doy, y las blanquearán con cal. Allí erigirás también un altar de piedra en honor al Señor tu Dios. No usarás ningún instrumento de hierro para trabajar las piedras, porque el altar del Señor deberá estar construido con piedras intactas. Y así entonces va diciendo todo lo que tiene que hacer, todo lo que el pueblo tiene que hacer, cómo tiene que responder, y así por delante. Y por último dice después, allí no usarás ningún instrumento de hierro, ¿verdad? Ofrecerás en el holocausto del Señor tu Dios e inmolarás sacrificios de comunión. Allí comerás, te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios y escribirás en las piedras con rasgos bien claros todas las palabras de la ley. Entonces esa es la otra acción, esta ceremonia en el monte Ebal, que sigue la orden justamente que encontramos en el libro de Deuteronomio. Se dan cuenta entonces que hay siempre una correlación, ¿verdad? Es una correlación directa, una relación con el libro del Deuteronomio. Todo lo que aparece en el Deuteronomio, que ahora se están cumpliendo, que ahora de una manera casi hasta leyendo literalmente nos damos cuenta que coincide. Es decir, esta escuela deuteronomista, cuando está escribiendo esta primera parte, piensa también en la realidad de lo que se tiene que realizar. Y es por eso que después pone o en boca de Moisés, o en boca de Josué, o el pueblo, o Dios mismo, o también ahí aparecen otros personajes, la realización de lo que Dios había prometido o lo que había dicho a través de Moisés. Otro elemento que tenemos es la elección de ciudades de asilo. Todo el capítulo 20 del libro de Josué nos habla sobre esta elección, cómo tienen que ser estas ciudades, ¿verdad? Y dónde se tienen que refugiar estos que son perseguidos. Las ciudades de refugio, nos dice el libro de Josué, capítulo 20, el Señor dijo a Josué, hablan estos términos, determinen cuáles serán las ciudades de refugio, esas de las que yo les hablé por medio de Moisés. Nosotros eso ya encontramos en el Deuteronomio capítulo 4. El Deuteronomio capítulo 4 ya Moisés está hablando en el 42 y les está diciendo que tienen que tener estas ciudades donde se tengan que... Moisés dice en el capítulo, comienzo del versículo 41, capítulo 4, 41, Moisés destinó 3 ciudades situadas al este del Jordán para que en ellas se refugiara el homicida que hubiera matado a alguien involuntariamente sin haberlo odiado antes, buscando asilo en una de esas ciudades. Salvaría su vida. Estas ciudades eran para los Rubenitas Beser, que estaba situada en el desierto, en el altiplano. Para los Gaditas, la ciudad de Ramot de Galaad. Y para los Manasitas, Golam de Bashan. Y bueno, así entonces nos damos cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo la relación es muy cercana, ¿verdad?, entre el libro de Josué y el libro del Deuteronomio. Y sobre todo nos estamos refiriendo así a las acciones concretas que se realizan. Lo que en el libro del Deuteronomio se pide como una acción, así tienen que actuar, nosotros miramos y vemos que en el libro de Josué se realizan estas acciones así como el Deuteronomio
había dicho. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que el Señor les bendiga a todos y les conceda siempre esa paz y esa alegría de corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.